Hoy puede ser. Es día jueves, día en el que tenemos que hablar de economía, no nosotros por supuesto, porque para eso tenemos un especialista y nos comunicábamos en la previa, en la producción con él y nos proponía hablar sobre el respaldo al plan económico de Estados Unidos, con sus efectos, ¿no? La situación en que se encuentra la macro, la importancia de todo esto, mientras que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el miércoles que se están negociando con las autoridades argentinas una línea de swap de $20.000 millones con el Banco Central, como había adelantado Ámbito, que es un swap de monedas, un currency swap, un acuerdo financiero entre dos bancos centrales para intercambiar una cantidad determinada de una moneda por otra con el compromiso de revertir la operación en el futuro. Pero a ver, no voy a ser yo quien te lo explique. Directamente vamos a saludar, Tamara, a nuestro especialista. Es así, ya está en línea con nosotros nuestro especialista, el magíster Darío Freites. Él es docente de nuestra universidad, es licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente al aire de Radio Universidad. Hola, buenos días, Tamara. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están hoy? Muy bien, una semana interesante, creo que para hablar de economía, como bien decía Gaby, hemos tenido allí el adelanto de algunos dichos de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, también, una reunión que ha tenido la cúpula o los principales miembros del gabinete económico de nuestro país con Donald Trump, y queríamos saber cuál era tu análisis de todo esto que está pasando. Bueno, en principio un poquito primero tenemos que ponernos al tanto de los últimos acontecimientos en términos económicos y qué es lo que justifica de alguna manera estas acciones que se están dando en estos días con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que el día posterior a las elecciones de la provincia de Buenos Aires y tal como habíamos mencionado en esta columna previo a esas elecciones, sucedió que el gobierno se vio debilitado por el resultado, que no era el que esperaba, la diferencia tan grande, y eso generó mucho ruido en los mercados. El índice, el Merval, el índice del mercado de valor argentino, el día después de las elecciones, se cayó un 12,4%, es decir, tuvo una caída histórica. En el exterior pasó algo parecido con los bonos, con los activos argentinos, que cayó un 13%. En el caso de las acciones, tuvieron una caída de entre el 17 y el 22%, es decir, tremenda la caída en esos días posteriores. Eso impactó también en los bonos del gobierno y en el riesgo país. Los bonos cayeron entre un 8 y un 9% y el riesgo país se disparó arriba de los 1.100, 1.200 puntos básicos. Todo ese ruido que sumado a eso, eso tuvo impacto en el dólar, que vimos esa subida que tuvo tanto el dólar oficial como los dólares financieros principalmente, generó una gran desestabilización y muchas dudas en los inversores en relación a qué puede lograr, si puede lograr este gobierno continuar con su plan económico a pesar de estas adversidades en términos políticos y qué es lo que nos espera en octubre. Entonces, el gobierno de Estados Unidos se encuentra viendo este escenario y decir, ¿qué va a pasar en octubre si en la elección, si bien es el distrito más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar cuando vengan las elecciones ya a nivel nacional en octubre? Entonces piensan la posibilidad de que pueda haber un mayor debilitamiento del gobierno, que siempre está esa posibilidad. Entonces, como eso hace mucho ruido entre los inversores, ahí aparece el secretario de Tesoro de Estados Unidos, por supuesto por mandato de Trump, porque no va a anunciar algo tan importante, tan relevante a nivel internacional si no hubiera tenido la indicación del presidente. Entonces ahí aparece esta asistencia que en realidad tiene un carácter
multifacético, multidimensional, podemos decir, es decir, tiene varias herramientas dentro de esa ayuda, podemos decir entre comillas. Tenemos ese swap de divisas que anunciaron por 20.000 millones de dólares, que es el swap muy similar, porque ya lo conocemos en Argentina, porque nosotros tenemos vigente un swap con China, sí, que se había sacado, que es básicamente un intercambio de monedas. Nosotros le damos pesos, ellos nos dan dólares, y nosotros usamos eso en caso de que las reservas del Banco Central caigan por alguna corrida, por alguna desestabilización en términos económicos. Después también se propuso un crédito stand-by del Tesoro a través de lo que se llama Fondo de Estabilización Cambiaria, que es un préstamo flexible, un préstamo puente para evitar los shocks en el mercado. Uh-huh. Y también está la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos compre bonos argentinos para evitar que se desplomen y que suba el riesgo país. Entonces, al comprar a alguien tan importante como Estados Unidos, bonos argentinos, es como cierta garantía para los inversores de que esos bonos no van a terminar siendo bonos basuras. Uh-huh. Sería como una garantía para esos inversores, que es también lo que se preguntaban mucho ante la inestabilidad financiera que causó las elecciones en el Distrito de Buenos Aires, si valía o no la pena seguir invirtiendo en Argentina, y de hecho hemos tenido una caída bastante estrepitosa en el mercado financiero. Sí, así es, eso generó mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay términos medios. Si el gobierno no logra fortalecerse, saben que viene todo lo contrario, como en la vereda de enfrente. Entonces, les preocupa mucho. Pero este fondo de estabilización cambiaria que utiliza como mecanismo financiero el Tesoro de Estados Unidos, que no es lo mismo que el Fondo Monetario, son dos cosas totalmente distintas, fue creado hace mucho tiempo y Argentina ya lo ha usado a este fondo. Fue creado allá por la década del 30, cuando teníamos esas crisis bursátiles, después de esa crisis bursátil del 29, los gobiernos fueron creando mecanismos para salvaguardar la estabilidad. Y este fondo no opera como un sistema de crédito tradicional como del Fondo Monetario. Tiene otra naturaleza, que es una gestión más rápida, más flexible. Entonces le sirve a los gobiernos como una cobertura frente a potenciales corridas que pueda tener. Estos fondos ya fueron, como digo, fue usado por Argentina anteriormente y otros países, para que nosotros recordemos. El Fondo de Estabilización Cambiaria fue utilizado, por ejemplo, en México allá por el año 95, cuando se dio el efecto tequila. Los más viejos ya lo reconocemos, nos acordamos, que bueno, debido a ese efecto que tuvo una mega devaluación en México y que generó una crisis a nivel regional, ahí Estados Unidos utilizó este fondo para ayudar a México a salir. En ese caso se utilizó como garantía el petróleo mexicano, las exportaciones de petróleo mexicano como garantía. También lo usó Brasil cuando tuvo una crisis del real, allá por el 99, por 98, 99. También lo usó Uruguay, en el 2002, ya más reciente. Y en el caso de Argentina, nosotros desde el año 59, que fue la primera vez que se pidió la asistencia, hasta el último, que fue en el año 95, en el gobierno de Menem, hubo 12 acuerdos en total. Es decir, que el último fue en el 95. Que justamente fue para paliar los efectos, el impacto del efecto tequila que se dio en México, que nos impactó a Argentina también, y para morigerar un poco los impactos en Argentina nos prestaron ese dinero del Fondo de Estabilización Cambiaria. Pero acá viene también otro tema, que no es que lo hace de bueno Estados Unidos. No lo hace ni de bueno, ni tampoco es que se van a llevar un glaciar. No podemos irnos a los extremos. En realidad hay varios
varios factores que hacen que Estados Unidos esté interesado en apoyar, no solamente político en sí, sino geopolítico y económico. Porque, ¿qué pasa? Pensemos que Estados Unidos está en una guerra comercial con China. Y China en los últimos meses ha redireccionado sus compras a los sojeros de Argentina, a los productores de soja argentina. Entonces, ¿qué pasa? No le está comprando Estados Unidos, le está comprando ahora Argentina. Ahora, el presidente Milei anunció la quita de retenciones de manera transitoria a cero, es decir, quita total de las retenciones, lo cual impacta aún más en el sector agropecuario estadounidense. Ya hubo quejas formales de los productores de soja estadounidenses al gobierno de Estados Unidos acerca de que, que ellos están siendo socavados, su posición de líder está siendo socavada debido a que el mayor comprador de soja, que es China, ahora le compra a Argentina, y que Argentina está a su vez incentivando aún más eso con la quita de retenciones. Entonces eso no le conviene ni en términos geopolíticos, porque ahí habla de China versus Estados Unidos, sino también en términos económicos, porque Argentina puede llegar a generarle mucha pérdida a los productores de soja de Estados Unidos. Es más, ahora en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos está analizando brindarles a los productores de soja de Estados Unidos, brindarles ayudas directas, es decir, subsidios para que puedan aguantar esta coyuntura, porque justamente Argentina le está quitando ese gran mercado. Entonces, le conviene a Estados Unidos sostener un poco a Argentina con la condición de que vuelvan las retenciones, ¿bien? Entonces, también hay un interés en el medio, ¿no? Justamente eso quería preguntarte porque tenemos como los dos extremos y no sé si la pregunta de geopolítica también puede ser analizada desde el punto de vista económico, recién como vos comentabas, ¿no? Porque tenemos por un lado a nuestros productores con la necesidad de esa quita de retenciones, tenemos por el otro lado la tensión con los productores estadounidenses, pero también a través del mensaje que dio Scott Bessent, hay una gran esfera social de Estados Unidos que está en contra y que ya ha empezado a señalar a Donald Trump y a decirle, pero si nosotros también estamos en crisis, porque Estados Unidos está en una crisis económica y financiera, ¿por qué brindarle esa ayuda a Argentina y no invertir ese dinero en el propio Estados Unidos para las deudas estudiantiles, para las causas sociales, para el desfinanciamiento en salud que han tenido? Eso es un sello muy particular de la gestión Trump, ¿no? Esto de por sí todos los líderes estadounidenses ven mucho hacia afuera, porque quieren mantener ese liderazgo permanente a nivel mundial, entonces arman ese tablero político entre los distintos países, y sobre todo Trump, que también tiene una impronta, digamos, muy distinta a lo que fue Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Menos progresista, más digamos, más categórico en cuanto a las políticas que le puedan hacer peligrar su posición privilegiada en el escenario mundial. Sí. Pensemos que en Latinoamérica no está teniendo apoyo o no son de su lineamiento político la mayoría de los países de Sudamérica, entonces también está muy interesado en que Argentina sea su socio aquí en Sudamérica. Entonces está mirando más hacia afuera que hacia adentro el gobierno de Trump, ¿no? Que bueno, como digo, todos los gobiernos estadounidenses hacen eso, pero Trump lo ha potenciado, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una gran cuestión, ¿no? Más que económica, geopolítica, y por eso también el secretario del Tesoro dijo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que llegue todo bien a octubre y para que vuelva, para que gane el oficialismo, es decir, está apostando a la continuidad del modelo, ¿no? De hecho, le entregaron un premio anoche a Javier Milei y manifestaban esto, que agradecían y que admiraban su política económica, por ejemplo.
Sí, sí, creo que hay algo insoslayable y que hay que reconocer, y ha sido el éxito en la lucha contra la inflación, que uno después puede analizar los costos de eso, ¿no? Pero esto es algo que históricamente Argentina no ha podido superar exitosamente y tan rápido en términos para la economía en 15 meses, 18 meses es rapidísimo, es como hacerlo de un día para el otro, ¿no? Porque siempre las políticas económicas, la mayoría, sobre todo cuando son estructurales, llevan muchos años ir bajando, hasta la propia convertibilidad, cuando uno lo ve, tuvo un brote inflacionario fuerte después de la hiperinflación del 89, es decir, que no la domó, no la controló en un sendero estable como fue en este gobierno, sino que tuvo altibajos hasta que en 2 o 3 años empezó a bajar hasta que se convirtió en el cero, en el famoso cero. Pero todos los planes antiinflacionarios tienen esos rebrotes. Lo importante ahora es ver qué va a ir sucediendo de acá a octubre. El gobierno de Estados Unidos se jugó a apostar a poner lo que haya que poner para que la economía llegue bien a octubre, y esto no representa un sistema de endeudamiento tradicional, digamos, ¿no? No es que sale a buscar plata y a endeudarse, sino que esto es un fondo que uno lo puede usar si lo necesita o no. Que está a disposición. Es más, creo que el primer desembolso se va a dar después de las elecciones de octubre, inclusive. Ahora ha sido el anuncio. Lo que sí, los desembolsos que vienen son los que se sumaron, que están en simultáneo a lo del Tesoro de Estados Unidos, que es el desembolso que tiene programado el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son desembolsos más chicos y son para fines más específicos, como para el desarrollo de pymes, desarrollo de economía regional, etcétera, pero que son dólares al fin y al cabo, independientemente de para qué se van a usar, son dólares que van a entrar y que finalmente eso genera un mejor colchón ante cualquier eventualidad, ¿no? Sí. Lo importante es eso, tener un colchón, porque uno no sabe cómo puede salir el mercado en función de la política, ¿no? Hasta el mismo Bessent dijo que lo que había sucedido era una corrida generada por fondos específicos que hicieron tambalear al mercado argentino. La dimensión del mercado argentino es muy pequeña. Imaginemos, lo que mueve el mercado argentino en un mes, Estados Unidos lo mueve en un día. Entonces, cuando hay fondos grandes a nivel mundial que van de un lado al otro, a países como Argentina, que tienen un mercado de capitales pequeño en el escenario mundial y que a su vez sufre de todas estas dolencias, inflación, riesgo político, etcétera, entonces cualquier movimiento de capitales grande hace trastabillar, hace temblar a todo el mercado, ¿no es cierto? Y como correlación al gobierno que esté, ¿no? Uh-huh. O sea que nuestra política económica está ligada también a lo que pueda llegar a suceder este próximo 26 de octubre. Y en el caso, y bueno, sé que no ves el futuro, pero en el caso de que las elecciones no le sean favorables al oficialismo, ¿qué podemos esperar? Y seguramente, probablemente, porque como decís, no vemos el futuro, una frase que siempre repito a mis alumnos, una frase que cita Woody Allen en una de sus películas, dice: los economistas son especialistas en predecir lo que ya pasó, lo cual es una gran verdad, ¿no? Es muy probable que el escenario sea muy similar al de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Si gana el oficialismo, hay un respaldo a que se puedan continuar con la política que tiene programada el presidente Milei, las desregulaciones, la reforma tributaria, la reforma laboral, esas reformas de fondo que propuso Sturzenegger, y eso va a validar el modelo que está transitando Argentina. Si llega a salir desfavorable, seguramente vamos a tener otro temblor, que independientemente de lo que diga Scott Bessent, el temblor
temblor va a pasar en caso de que el gobierno se vea aún más debilitado en términos políticos y principalmente en lo legislativo. La oposición sabe eso y por eso aparecen todos estos proyectos de ley acerca de que si van a pedir crédito que tiene que pasar por ambas cámaras. Es decir, que acá hay una lucha política que se traduce en esta situación económica. En general no es uno u otro, sino es si la gente termina validando el camino o si hay dudas e incertidumbre y la gente no valida ese camino con su voto, lo cual ahí es donde se va a abrir el camino, se va a bifurcar y podemos tener esos dos escenarios. Sumado a que se acerca fin de año y siempre hacia fin de año hay presión inflacionaria porque hay las compras de fin de año, vienen las vacaciones, que también hay mayor presión. Siempre, todos los años, hacia fin de año, la inflación tiende a subir un poco. Entonces, hay que estar preparados para el cimbronazo que pudiera llegar a suceder en octubre, sumado a las presiones que todos los años se dan hacia fin de año, ¿no? El gobierno tendrá que ver cómo enfrenta esos dos escenarios que le esperan. Y en enero recordemos que viene un gran vencimiento de deuda, que según el gobierno tienen los fondos para pagar esos vencimientos, que esa es la deuda reestructurada allá si mal no recuerdo, por el año 2020, por el ministro Guzmán, que reestructuró la deuda. Tenemos un gran desembolso de esos títulos para enero. Por supuesto, el gobierno dice que tiene el dinero para pagarlo porque también quiere transmitir, quiere despejar ese riesgo de default, ¿no es cierto? Claro. Que eso es lo que después puede generar aún más ruido. Bien, Darío, agradecerte muchísimo por este análisis que nos traes semana a semana. Creo que valía la pena poder hablar un poquito de lo que significa este apoyo que ya ha manifestado Estados Unidos a nuestra economía argentina. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, estaremos entonces la próxima semana viendo lo que vaya sucediendo en estos 7 días y que seguro va a seguir trayendo cola todos estos anuncios de una figura tan importante como Estados Unidos, ¿no? Seguramente así será. Muchísimas gracias, le decimos al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas y docente de Economía de nuestra universidad, quien nos ha traído como cada jueves su análisis económico. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.